No sabía que era lesbiana hasta que la doctora me tomó la mano en silencio. Esa frase vive en mí como una marca, no como una sentencia clínica, sino como un gesto, una palma cálida, una pausa que dijo sin palabras que mi deseo no tenía por qué avergonzarme. Fue en una sala estrecha con una planta en el alféizar y un póster de colores suaves que hablaba de acompañamiento. Tenía 20 años y llevaba todavía el olor de jabón barato en el pelo, el corazón enseñado a golpes y una colección de preguntas que nadie se atrevía a responder por miedo a romper lo poco que teníamos. Cuando la doctora, no recuerdo si llamó antes mi nombre, apoyó sus dedos en los míos, algo en la presión fue más importante que cualquier diagnóstico, la sensación de que alguien veía lo que yo intentaba negar. En ese silencio aprendí a nombrar aquello que solo había sentido en secreto hasta entonces. Aquel gesto no arregló nada, no cambió las circunstancias de la noche a la mañana. No hubiera sido justo ni real decir que, en un segundo, todo se iluminó y ya no volvió a doler. Pero me permitió a mí misma aceptar una verdad que hasta entonces había sido un rumor que me atemorizaba. Fue la primera vez que pude llamarlo por su nombre sin que la voz me temblara tanto como temblaban mis manos. Me llevó años entender que esa mano que me sostuvo, aquella calma contenida, era la brújula que me recordaría quién era cuando mi vida empezara a exigir otra cosa de mí. La vida, como suele pasar, no dejó que ese descubrimiento quedara resguardado. En vez de eso, lo hizo público a su manera, con elecciones, renuncias y silencios que pesan más que cualquier acusación. Hoy, 15 años después, me encuentro en la barra de un restaurante que huele a limón y a madera pulida, sirviendo platos con la misma calma con la que intento sostener mi propia dignidad. Afuera la ciudad brilla con sus letreros. Adentro las mesas están llenas de risas mediatizadas, de conversaciones que no quieren mirar demasiado cerca. Yo llevo el uniforme que me compré cuando creí que la vida sería así para siempre. Manos ocupadas, trabajo horario, la rutina como un escudo. La puerta se abre, y entra un mundo que en otro tiempo fue mi mundo entero. Elena Murrow aparece como quien no ha venido a mirarme a mí, pero su presencia me atraviesa. Es imposible no reconocerla, no solo por el corte impecable de su abrigo, por el perfume que anuncia su llegada antes de que ella cruce la sala, sino porque donde ella pisa la luz parece reorganizarse. Está acompañada, como siempre, de un séquito discreto, 2 hombres con trajes que parecen diseñados para no exhibir emociones y una mujer de aspecto también corporativo que toma nota sin levantar la vista. Vienen a comer, dicen, a cerrar un trato, a hablar de una sociedad hipotética. Vienen a hacer lo que hacen las personas que aprendieron a no mirar atrás. Yo la veo y por un segundo retrocedo en el tiempo, como si el restaurante fuera una máquina y no supiera si quiero subirme. Recuerdo las colchas gastadas de aquel primer departamento, el té tibio en una taza rota, la risa que salió de su boca la primera vez que rompí un plato intentando cocinar para ella. Recuerdo los silencios compartidos, que pesaban menos que las palabras, y las noches en que nadie nos pedía explicaciones. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando dijo que lo lograría, que saldría adelante, que el mundo no tenía por qué condenarnos si hacíamos nuestro propio camino. Y recuerdo la decisión que, poco a poco, fue arrancando lo que había entre nosotras. Una oferta de trabajo, un pacto con el miedo, la promesa de que aquello era temporal. Se fue con una maleta y una explicación hecha de excusas. Me dejó con la verdad recién aprendida y el corazón partido, enseñándome que a veces el amor no resiste la presión de la ambición y el qué dirán. Ella no reconoce el plano en el que estoy. Soy una sombra que trabaja, una profesional sin traje que les trae un vino, que sirve con pulso firme. Cuando le alcanzo la carta y nuestras manos se rozan apenas, el contacto es una corriente breve y conocida. Ella no se detiene. Me mira con los ojos entrenados para el protocolo, como quien observa a un empleado más y finge no ver aquel nombre escrito en mi historia. Su manera de ignorarme es cruel en su precisión. No es desprecio, es autoprotección. Desde su esquina poderosa, mantener la distancia significa controlar la narrativa. Desde mi frente, significa revivir la cicatriz. El silencio se vuelve sonido.
En la cocina la olla hierve como si quisiera cubrir lo que no se dice. En la mesa sus socios lanzan una pregunta sobre números que yo no tengo por qué contestar. Elena responde con exactamente la voz que imagino que aprendió a usar para cada sala de juntas. Fría, recortada, eficiente. Yo me voy, y mientras me alejo siento los ojos de algunas clientes sobre mi espalda. Hay algo en su expresión que no juzga pero que pesa. Después, en el cuarto donde guardamos los abrigos, tengo que apoyar la frente contra la puerta un momento. La respiración se me hace pequeña y suena distinta. Se supone que mi trabajo es invisible. Esa noche no quiero desaparecer ni por ella ni por nadie. Fue en esa noche, con el eco de tacones corporativos aún clavado en mi pecho, que apareció la sensación de que lo que perdí no era solo un amor, era un derecho a ocupar un lugar sin avergonzarme. La vergüenza se me pegó como una segunda piel. Miré mi reflejo en el espejo del lavabo y no me reconocí. Me fui a casa con la sensación de que, de alguna manera, todos los silencios habían conspirado para hacernos pequeñas. Si esta historia te está tocando, quédate un momento conmigo y suscríbete. Aquí hablaremos de verdades que asustan y de las pequeñas reparaciones que podemos empezar a construir. Comparte este relato con alguien que necesite escuchar que la valentía empieza con un gesto y que la reparación no siempre aparece de inmediato, pero puede ser posible. Después de la cena, Elena se retira envuelta en su aura de eficacia. Cruza el salón sin mirar hacia donde yo estoy guardando los platos sucios, y siento que el mundo se contrae por un instante. Sus acompañantes ríen bajito. Se ven acostumbrados a que ella controle las miradas. Alguien en la mesa susurra una broma que no alcancé a oír. Pienso en responder, en decirle que no soy un mueble, que aquella persona frente a mí fue mi hogar. Pero la voz se me queda en la garganta. Me limito a seguir con mi trabajo. La noche continúa. Los platos no dejan de llegar. Más tarde, al cerrar, los compañeros comentan el rumor que se ha convertido en la charla del día. Elena Morrow cena allí, dicen. Alguien me contó que estaba negociando con XC y que planea ampliar su portafolio. Los comentarios son tibios, por respeto o por miedo. Ninguno es capaz de hablar de lo que realmente quema. La historia entre dos mujeres que el poder quiso borrar con un gesto público de indiferencia. Yo guardo los platos, cada uno con su rastro de pimienta o de limón, y siento que dentro de mí algo se oxida y algo se reafirma al mismo tiempo. Hay quien piensa que un trabajo decente y una vida ordenada pueden coser las heridas del pasado. No es así. La costura se hace con palabras, con reconocimientos, con acciones que recomponen verdades. Mientras camino a casa, las manos me tiemblan. No de frío, sino por el intento de sostenerme entera en la madrugada. En la esquina, el almacén de la señora Marta despide un olor a pan recién hecho que me hace respirar mejor. Me siento en la banca del parque y me acuerdo de la habitación en que dormimos en silencio, del nombre que a veces susurrábamos al dormir, y que ahora parece un secreto robado. Leo las notificaciones del teléfono. Nada de ella. Solo un correo promocional. Pienso en llamar, en enviar un mensaje que calme mi alma. Pero el pulso se me acelera. El orgullo es otra cárcel en la que nos metemos por no saber decir que necesitamos. Al final, dejo que la noche haga su trabajo. Y me voy a la cama con la costumbre de fingir que todo estará bien mañana. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Elena sube a su coche con la misma máscara con la que dispensó su atención en el restaurante. El gesto profesional se derrama en lágrimas que nadie ha visto. Ella conduce sin rumbo durante varios minutos, pasando avenidas que parecen estirarse como cintas. El reflejo de las farolas en el parabrisas forma una fila de lunas que no dejan de recordarle decisiones que tomó para llegar hasta allí. Siente que su pecho es un mal negocio, un activo que hay que proteger o que se desploma si se deja al descubierto. Piensa en su padre, en lo que éste habría dicho si supiera que su hija prefiere la compañía de una mujer al aplauso del mercado. Piensa en la primera vez que alguien le dijo que su ambición debía ser mayor que sus afectos. Piensa en la oferta que la sacó de nuestro barrio. Un contrato con la promesa de un futuro que no incluía preguntas incómodas. Dice para sí que lo hizo por ambas, que lo hizo por la seguridad que necesitábamos. Esa mentira la acompaña.
En la quietud del automóvil, Elena se obliga a respirar. No es la primera vez que llora y no será la última. Ha aprendido a contener sus emociones hasta que le resulten útiles en las reuniones. Pero esta noche, algo se le desborda. No solo por la vergüenza de haberme ignorado, sino por el peso de haber arrastrado a su vida la sombra del secreto. A veces confiesa en soledad que ser poderosa no le dio lo que esperaba. Cierta cultura celebra la fachada más que la persona. Y con cada fachada que monta, se aleja más de aquellas manos que la sostuvieron cuando era frágil. Recuerda que de joven, había noches en que no le importaba la opinión pública si ella podía volver a casa con la persona que amaba. Hoy, la casa es una torre de vidrio y acero, y volver a ella implica saltar un abismo moral que no sabe si es capaz de cruzar. La distancia entre nosotras no es solo geográfica, es una invasión de pactos, silencios, privilegios y temores que convirtieron el amor en una idea que se podía sacrificar por un porvenir calculado. En su coche, Elena se pregunta si alguna vez será capaz de reparar lo roto. No sabe que mi recuerdo de la doctora, ese nombre que aprendí a pronunciar en voz baja, será una brújula para lo que venga. Y que aquella mano que me sostuvo me protegería de la autoprotección ajena en el momento menos esperado. Regreso a la narrativa de aquel pasado que late en mis pasos. Cuando éramos jóvenes y nos reíamos de todo. Teníamos un televisor pequeño que sintonizaba mal y una radio que funcionaba a medias. Compartíamos una cama y compartíamos sueños. Yo trabajaba en un café y ella hacía malabares con 2 empleos para pagar un curso nocturno. Nos peleábamos por tonterías y nos abrazábamos por las mismas. En esas noches, la palabra nosotras era lo más real que existía. No había una sensación de escasez emocional, parecía que el mundo era infinito. A veces cocinábamos recetas que salían mal y otras veces bailábamos sobre un piso que crujía. Nos prometimos fidelidad, no solo por amor, sino por solidaridad. Creí que aquello era para siempre, hasta que la realidad, con su costumbre de imponer trabajos que pagan más y de premiar renuncias, hizo su propio ruido. El dilema que siguió fue más práctico que romántico, una oferta que implicaba mudarse, una posibilidad de estudiar en el extranjero, un salario que podría cambiarnos la vida. En el centro del argumento, la pregunta no dijo, ¿te quedas conmigo?, sino, ¿podemos construir una vida mejor si te vas y vuelves con posibilidades distintas? Elena prefirió partir con la idea de que regresarían mejor, que la distancia era contractual, temporal y necesaria. Yo acepté esperarla por amor y por miedo. Había todavía en mí una esperanza infantil de que todo volvería a ser exactamente como antes si nos esforzábamos. Los boletos de avión se convirtieron en sellos de distancia, y el tiempo nos fue comiendo la suerte. Cuando por teléfono ella habló de oportunidades y no de planes precisos, supe que nuestra historia corría peligro. Y cuando por fin se fue sin una fecha concreta, comprendí que lo que ella veía como escalón, yo lo sentí como abandono. No todas las rupturas son claras. La nuestra se desgastó en la rutina y en el silencio sensible de las llamadas cada vez menos frecuentes. Ella volvía en fines de semana, con promesas que olían a ajetreo y a ocupación. Yo esperaba hasta que la espera se volvió costumbre. Había, sin embargo, una última vez que me marcó de forma indeleble, la visita a la doctora, que no vino a convencerme de nada ni a diagnosticar una condición, sino a ofrecerse como presencia que sostenía. Fue después de una pelea en la que traté de explicarle a mi propio cuerpo por qué latía distinto al imaginarla. Me senté en la consulta con las manos cruzadas y el corazón intentando aprender a nombrar lo que sentía. Ella me miró con los ojos de alguien que conoce el cansancio humano y me tomó la mano en silencio. Fue suficiente para que yo dijera en voz baja: creo que me gusta ella. La voz era una hoja que cayó en la mesa. No hubo sermones, no hubo recetas. Hubo un acompañamiento que me permitió aceptar mi deseo sin convertirlo en una culpa indecible. Aquella mano no ordenó mi vida, solo me dio permiso para mirarla con otras palabras. Pero incluso con esa validación, el mundo siguió siendo ruidoso. La universidad, el trabajo, las expectativas familiares, todo empujaba a una narrativa más convencional. Así que aprendí a guardarlo como algo que era mío y que no podría compartir con cualquiera. El proyecto de Elena vino con promesas y con la necesidad de encajar. Ella creyó que si ascendía, si conseguía poder y recursos, estaría haciendo lo correcto. Lo que no calculó es que la acumulación de éxitos no sustituye la honestidad con quienes nos aman. De regreso al presente,
La ciudad me recuerda que las vidas de las personas ricas y las de quienes cocinamos para ellas apenas se tocan. Elena, sin querer o queriendo, está a punto de trastocar ese equilibrio. Al día siguiente de la cena, el teléfono de la administración suena y el rumor conecta a la bolsa con nuestro local. Quieren comprar el restaurante. Al principio no sé si reír o temblar. Es un movimiento que podría salvar muchas vidas laborales. Esa es la parte de la historia que parece una promesa. Pero también trae consigo la posibilidad de que el poder intente reescribir historias y borrar heridas con una inversión. Algunos colegas lo ven como una oportunidad. Mejoras, contratos seguros, formación. Otros miran con desconfianza, como si la sombra de la billonaria pudiera convertir algo esencial en mercancía. Yo lo tomo con una mezcla de escepticismo y curiosidad amarga. ¿Qué quiere una persona con tanto poder de un lugar como este? La noticia viaja rápido. Elena Murrow visita al dueño del restaurante y hay un apretón de manos en una oficina donde las paredes parecen hechas de decisiones. Roberto Almeida, el dueño original, hombre de gestos cálidos y pocas palabras, me mira con esa expresión que mezcla alivio y miedo. Sabe que su local está envejeciendo y que la idea de dejarlo en manos de alguien con recursos es al mismo tiempo una bendición y una pérdida. La propuesta incluye un plan de capacitación para el personal, garantías de empleo y la promesa de convertir parte del local en centro de formación para jóvenes. Las palabras suenan a futuro, pero yo sé que las buenas intenciones no siempre bastan. Lo que me preocupa no es la estructura del proyecto, sino lo que vendrá después. ¿Seremos invitados a la mesa de decisiones o nos dejarán a la sombra de una nueva gestión? No quiero que parezca que desconfío por pura inercia. Mi historia me ha enseñado a leer los matices de la compasión corporativa. A veces las acciones vienen con condiciones invisibles. Sin embargo, hay una parte de mí que, más pequeña y más honesta, también ansía la posibilidad de estabilidad. Imagino un instituto donde la gente que nunca tuvo oportunidades aprenda un oficio. Imagino jóvenes que encuentran una salida en la cocina, en la atención, en la administración. Pienso en la posibilidad de que la mano que una vez me sostuvo, y que ahora se siente lejana en el cuerpo de Elena, aparezca otra vez para sostener algo mayor que nosotras dos. Mientras se negocia, hay encuentros fortuitos. Cruzo con ella en la sala de reuniones del restaurante cuando vamos a firmar papeles. La primera vez que la veo, nuestra mirada se encuentra por un instante que parece más largo que todo lo ocurrido. Hay una mesa larga, vasos de cristal, papeles con cifras y una atmósfera de solemnidad. Ella entra con su equipo, y yo asiento brevemente. Los abogados hablan en tecnicismos. Yo escucho porque mi trabajo pronto estará bajo nuevas órdenes. El primer toque real entre nosotras sucede cuando ella recoge un vaso que se me cae accidentalmente, o así lo recuerdo, y sus dedos rozan los míos al devolverme el objeto. Es un roce insignificante en términos de circunstancias, pero para nosotras es una corriente que hace vibrar algo que quisimos callar. No es una escena romántica, es apenas una chispa. Pero la chispa deja en mi piel la certeza de que los afectos no desaparecen con contratos. Después de esa reunión cruzamos unas palabras detrás de una puerta. No es una conversación formal, ni siquiera completamente racional. Ella me habla con cuidado, pidiendo que entienda las razones que la llevaron a comportarse como lo hizo la noche anterior. Admito que su voz me llega con la fuerza de quien controla una sala de juntas, y de quien no sabe aún pedir perdón en términos que no suenan a cálculo, siendo su esfuerzo por ser real, aunque la honestidad le tiemble. Ella dice que tuvo miedo de exponerse en público, que el precio de la verdad para ella fue demasiado alto en aquel momento, que su silencio fue un acto de supervivencia. Yo le escucho desde un lugar que no olvida, pero que empieza a preguntar por otras cosas. ¿Por qué ahora decide comprar el lugar que fue nuestro? ¿Por qué ahora decide invertir en algo que nos tocará de manera íntima? Ella no me ofrece explicaciones completas, porque no las tiene. Lo que sí ofrece es una mirada que por primera vez en mucho tiempo no está completamente blindada. Veo en sus ojos que hay culpa y hay deseo de reparación, aunque no sabe todavía cómo materializarlo. La conversación termina con promesas vagamente articuladas, que suenan a buena voluntad. Tengo que admitir que hay un alivio pequeño. El restaurante estará a salvo, y con suerte quienes trabajamos aquí tendremos mejores condiciones. Pero también hay una rabia sorda. ¿Es su deseo por curar aquello que nos hizo daño? ¿O es un movimiento calculado para limpiar una mala imagen? No puedo saberlo, y la incertidumbre me deja pendiente como una cuerda sin nudo. Cierro la primera parte de la historia aquí.
con ese roce de dedos que reaviva memorias y con la promesa de cambios que están por llegar. Hay decisiones que se parecen a finales, pero no lo son. Son puertas que abren otras puertas y nos obligan a elegir cómo queremos entrar. En mi pecho, la presencia de aquella doctora y la mano que me sostuvo siguen siendo una guía en la que confío cuando todo tiembla. Y en la de Elena, intuyo una batalla entre el poder y la verdad, entre la ambición que la llevó lejos y la voz pequeña que todavía la recuerda. Las piezas se mueven sobre el tablero, y ninguna de las dos sabe aún el alcance del movimiento que hemos iniciado. Las piezas siguieron moviéndose, pero esta vez con un ruido distinto. Papeles que se firmaban, opiniones que se escuchaban, y una promesa que dejaba huellas visibles. Roberto tuvo su gesto de alivio espontáneo y humano cuando firmó el contrato. Sus manos, ásperas por años de trabajo, temblaron apenas al dárselo a Elena. Ella, por primera vez en la noche, no sonrió con la frialdad programada. Dejó que algo cercano al pesar pasara por su rostro. La compra se consumó con la eficacia de un trato bien cerrado, pero también con la torpeza de alguien que no sabía todavía cómo sostener una reparación. Al personal se le presentó el plan en reuniones sucesivas. Elena habló en términos prácticos: seguros, contratos renovados, inversiones en equipos. Marcelo detalló los números con la voz de quien sabe manejar cifras, pero no emociones. Lo que nadie esperaba era que, además de la salvaguardia económica, ella trajera una condición no escrita pero innegociable: participación activa del equipo en la toma de decisiones. Lara, al escuchar, se mantuvo silenciosa hasta que Roberto la miró. Fue él quien le cedió la palabra con ese gesto de padre protector que Roberto tenía con sus empleados. Lara aceptó coordinar el programa de formación, requisito para recibir las nuevas plazas. Pidió una oficina con ventana, no para afirmar poder, sino para tener un lugar desde el que realmente pudiera ver la cocina, a la gente, y no ser vista únicamente como la cara visible del pasado. Sus condiciones eran sencillas y firmes: transparencia en las contrataciones, una comisión integrada por representantes del personal para supervisar el programa, y la libertad para integrar a la comunidad juvenil que ella conocía. Elena escuchó y asintió con la cabeza baja. No era todo lo que Lara quería, pero era un comienzo plausible. Lo que siguió fue trabajo duro. Equipos de consultoría vinieron a hacer diagnósticos y a proponer metodologías. Elena puso a disposición recursos y espacios, contrató a instructores y pagó becas. Pero más allá de lo institucional, lo que cambió la atmósfera fue la presencia cotidiana. Ella comenzó a pasar más tiempo en el restaurante, no como una patrona distante, sino como alguien que quería entender. Al principio fue incómodo. Ella tomaba notas, hacía preguntas que sonaban institucionales, y los empleados la miraban con cautela. Lara la observaba desde la distancia con la paciencia de quien ha aprendido a poner límites. Hubo una tarde en que Elena decidió pasar desapercibida y entrar al comedor con ropa casual, sin abrigo llamativo, dispuesta a hacer algo impensado para ella: limpiar mesas después del servicio. No lo planeó como una escena pública, simplemente quería sentir el pulso del lugar. Marcelo le advirtió, con el amago de una risa contenida, que aquello parecía un gesto mediático. Ella lo dejó hablar y se quedó. En la cocina alguien le ofreció una bayeta y una bandeja, y ella la aceptó con manos que no acostumbraban a tareas menudas. Fue un acto torpe y sin embargo humano. No buscaba aplausos, buscaba comprobar que la vida podía tocarla en lo cotidiano. Para Lara, ver a Elena realizando tareas que antes no hacía con sus propias manos fue como observar a alguien borrando líneas en un mapa que habían trazado durante años. Hubo quietud y tensión. Nadie exigió demasiada amistad en esa escena. La valentía de Elena no se medía por su disposición a limpiar, sino por su persistencia en estar allí, aunque nada dramatúrgico hubiera. Lara se acercó por el pasillo entre mesas, y sin que la conversación fuera una confesión extensa, le dijo: «No necesito gestos, necesito seguridad y que me mires con verdad». Elena le contestó con la única frase que aún le salía sin artificio: «Lo intentaré. No sé aún cómo, pero lo haré». No prometió solución, prometió voluntad. La ciudad no cambia de opinión de la noche a la mañana, y las noticias sobre la compra generaron miradas mixtas.
Hubo titulares elogiosos que enmarcaban a Elena como una filántropa visionaria y otros que sospechaban de su interés por la imagen. Entre los clientes habituales del restaurante, algunos celebraron las mejoras, otros desconfiaron de que el encanto perdiera su sabor original. Lara, en cambio, encontró en la palabra instituto la posibilidad de transformar su rabia en proyecto, formar, dar herramientas, abrir puertas. Lo que para algunos era un eslogan, para ella era la materia prima de su trabajo diario. En una de esas noches largas, cuando el restaurante cerró y solo quedaron cajas por ordenar, Elena pidió hablar con Lara en la pequeña oficina donde Roberto guardaba los papeles. No fue una cita dramática, fue más bien una cita necesaria. Cerraron la puerta y el espacio se llenó del aroma residual de especias. Elena habló primero. Su voz titubeó, como si cada palabra tuviera un precio. Quiero que sepas que vine a esto por muchas razones, algunas egoístas y otras por remordimiento, dijo. No buscó excusas adornadas. Sé que te hice daño al no reconocer lo que había entre nosotras cuando importaba. No vine aquí a comprarte ni a comprar lo que fuimos. Vine a reparar lo que puedo y a evitar que esto se convierta en otro lugar donde la gente pase sin futuro. Lara no respondió de inmediato. Había un silencio que no era de derrota, era de evaluación. Finalmente, ella dijo: No quiero que me salves, Elena. Quiero que nos respetes, a mí y a la gente que trabaja aquí. Si vas a hacer algo, que sea para quedarse y para repartir poder, no para que te quede bien en una nota. Sus palabras no estaban llenas de odio, sino de un realismo frío y esperanzador. Si realmente crees que el cambio vale la pena, hazlo con nosotros, no sobre nosotros. Esa conversación cambió el tono de la relación. No se trató de amores que se retoman con la facilidad de un abrazo. Fue un pacto complicado, lleno de acuerdos y límites. Elena aceptó esas condiciones bajando la cabeza, sin dramatismos. Entendió que no bastaba con escribir cheques, había que ceder control y aprender a ser acompañada en la dirección del proyecto. Empezó por delegar verdadera responsabilidad a un comité mixto y por nombrar a Lara como coordinadora general del Instituto de Formación. Un reconocimiento formal que costó, pero que era simbólico, le daba a ella poder real sobre la ejecución. Al mismo tiempo, la memoria del gesto que la doctora tuvo con Lara comenzó a cobrar un nuevo lugar en la narrativa compartida. En una tarde de papeleo y acuerdos, Lara habló de aquello por primera vez delante de Elena. No lo hizo con teatralidad, lo hizo como quien aporta una pieza de puzzle a la conversación. Hubo un momento en que alguien me tomó la mano y me permitió decir quién era, contó en voz baja. No fue una sentencia médica ni una etiqueta impuesta. Fue la confirmación de que existía algo dentro de mí que merecía ser nombrado y no escondido. Elena escuchó con atención. Ese recuerdo no la absolvió de su silencio pasado, pero le mostró la profundidad de lo que había significado para Lara decir su verdad. La historia de la doctora dejó de ser un cuento íntimo para convertirse en símbolo de lo que necesitaban construir, acompañamientos que no impusieran ni sancionaran, sino que validaran las experiencias de la gente. El gran momento público no llegó por un acto de espontaneidad dramática, sino por la necesidad de coherencia. Elena organizó una asamblea con todo el personal en el salón principal, la inauguración simbólica del instituto, pero también una instancia para hablar con la verdad. Se esperaba prensa, por supuesto. Sin embargo, lo que nadie previó fue que ella decidiera que antes de que cualquier cámara registrara el evento, debía sincerarse. Subió al podio con el guión de su equipo, pero lo dejó olvidado en la mesa. Miró a la gente que por años había trabajado en ese lugar y dijo, sin florituras: Sé que mi llegada les parece urgente, y entiendo la desconfianza. Vine por varias razones, y no todas son limpiamente nobles. Vine porque me equivoqué. Me fui por miedo y por ambición, y eso nos separó. Hoy delante de ustedes quiero pedir perdón. Hubo respiraciones contenidas. Algunos ojos se humedecieron, otros miraron al techo, como si la verdad fuera difícil de sostener. Elena continuó: No vengo a pedirles que me crean sin pruebas. Vengo a comprometer mi tiempo y recursos para que las oportunidades que aquí se crean sean reales y compartidas. Y quiero pedir perdón a alguien en particular. Hizo una pausa larga que pudo haber sido planificada o no. Entre el público la espera se clavó en un silencio que quemaba. Lara, dijo, y el nombre cayó como una piedra en un lago quieto. Te fallé. No supe proteger lo que teníamos. No quiero que estas palabras sean un alivio fácil. Quiero que mi acción acompañe esto.
Elena permaneció ahí, sin gestos grandilocuentes, sin exigencias. Entonces invitó a Lara a subir. Ella subió con el paso seguro de quien conoce las tablas más que las luces. No hubo dramatismo excesivo cuando la tomó de la mano. No fue un acto de posesión, sino de reparación visible. Elena la miró y le dijo frente a todos: «Si quieres, quiero que me acompañes en esto. Y si me odias, lo entenderé. Pero quiero que sepas que no hay vuelta atrás para mi intención de cambiar». Lara, con la voz que había templado la historia y sin edulcorar el pasado, respondió: «Voy a trabajar por el proyecto, por la gente y por mí misma. Si lo que ofreces es real, lo voy a comprobar con hechos». No fue un perdón inmediato ni un acto de garantía. Fue más bien la instalación de una nueva responsabilidad compartida. Las cámaras captaron ese momento y lo replicaron. Un gesto silencioso que hizo titulares sobre la humanidad y el poder de la verdad. Los titulares, sin embargo, no contaban todo. No mostraban las noches de reuniones, las dudas de empleados que temían mayores cambios, ni las llamadas de familias que pedían que las oportunidades llegaran de verdad. El reconocimiento público fue importante, pero lo que sostuvo la transformación fue el trabajo cotidiano que vino después. Elena participó en los comités de contratación, escuchó a los jóvenes en las sesiones de orientación y a veces, cuando nadie la miraba, fue a la cocina a aprender a cortar ingredientes. No era una pantomima, era una inversión personal en el territorio humano que había pisado. El instituto se abrió con cursos de cocina, servicio, gestión y pequeñas becas para quienes no podían costear nada. La metodología buscaba combinar habilidades técnicas con tutorías personales. Había sesiones donde se hablaba de manejo emocional, donde la figura de un mentor, no de una doctora, ofrecía acompañamiento profesional. Las historias de quienes llegaron al instituto no siempre eran heroicas. Eran historias de familias que necesitaban un salario digno, de jóvenes sin oportunidades, de mujeres que buscaban autonomía. Lara se convirtió en la directora que coordinaba y también en la interlocutora con la comunidad. Su voz, antes apagada por el uniforme, tomó cuerpo y pedido de cuentas. Elena, por su parte, no dejó las juntas, pero bajó un volumen de presencia que muchos interpretaron como humildad. Empezó a usar su influencia para visibilizar programas de empleo y para crear alianzas con otras ONG. Marcelo fue su mano técnica en la empresa, pero también aprendió a callar cuando correspondía. Roberto, con la sabiduría de quien ha visto negocios y corazones, vigiló el equilibrio entre sostenibilidad y humanidad. El restaurante no dejó de ser un restaurante famoso. Se transformó en un lugar que, además de platos, servía oportunidades. En lo personal, la relación entre Elena y Lara avanzó con la lentitud de lo que sabe reconstruirse. No fue una línea recta hacia el romance, fue una serie de conversaciones en las que ambas aprendieron a nombrar lo que necesitaban. Había días en que la convivencia era solo un compartir de mesas y horarios. Elena volvía tarde de reuniones y Lara ya había terminado el turno. Otras noches cocinaban juntas, en silencio o en risas, recordando que la intimidad no solo se mide en grandes declaraciones, sino en la tolerancia de los hábitos diarios. A veces discutían por la gestión del instituto, a veces discutían por cosas triviales, como el modo en que el azúcar debía guardarse. Esas pequeñas guerras eran en realidad actos de cuidado, la demostración de que las dos estaban invirtiendo energía en una convivencia que importaba. Un gesto que selló su proceso estuvo lejos de cualquier gran plan. En una noche de lluvia, cuando el servicio había sido intenso, Elena llegó a la casa con un paquete pequeño. No era un anillo ni un símbolo ostentoso. Era un libro de recetas viejo que sus abuelos habían tenido en su casa y que había preservado. «Lo encontré», dijo con la voz quebrada por lo que los objetos posibilitan. «Pensé que podríamos intentar cocinar sin mirar el reloj». Fueron palabras simples que significaron mucho. Lara abrió el libro, le pasó la mano por las esquinas gastadas y sonrió. Ese gesto fue como una promesa contenida. Menos grandes anuncios, más presencias. Hacia el final del primer año del instituto, Elena convocó un evento público para celebrar logros, certificaciones entregadas, empleos generados y testimonios. Invitó a la comunidad,
a los medios y a los alumnos. Marcelo planeó el evento con el afán de un ejecutivo que ahora aprendía el ritmo de construir algo con pulso social. Roberto donó una placa que decía el nombre del local y del proyecto. En el escenario, algunos aprendices contaron sus historias. El joven que logró salir de una red de precariedad, la madre que encontró un trabajo estable y una posibilidad de educación para su hijo, la estudiante que se matriculó en la escuela técnica gracias a una beca. La emoción fue tangible, hubo lágrimas y aplausos. Al final del acto, Elena pidió la palabra, no para hablar de ella, sino para agradecer. «Esto no es mi logro», dijo, mirando a Lara y a la gente que había trabajado sin descanso. «Es nuestro. Y lo que quiero es seguir aprendiendo a ser la persona que hace lo correcto cuando nadie está mirando». Hubo un aplauso que no buscó la elegancia de la prensa. Fue el aplauso de quienes saben el esfuerzo que hay detrás de cada logro. 6 meses después, en un día que olía a primavera y a pan recién hecho, Elena preparó una sorpresa que respetó las nuevas reglas de la relación. No sería algo público sin antes hablarlo con Lara. Hablaron varias semanas antes, no sobre el acto en sí, sino sobre la posibilidad de futuro. Finalmente, en la inauguración de una nueva aula en el instituto, rodeadas por aprendices y vecinos, Elena se puso de pie y con el pulso contenido pero firme, pidió la palabra. No necesitó grandes discursos. «Hace años», dijo, «tomé decisiones que lastimaron. He venido aprendiendo a reparar. Hoy quiero pedirte que sigas siendo mi compañera, no por un título que pueda borrar el pasado, sino porque creo que podemos construir algo mejor juntas». Sacó entonces una alianza modesta, sin ornamentos, y la presentó a Lara con la mano temblorosa. Lara la miró con sorpresa, con la incredulidad que trae la historia compartida, y también con la prudencia. No hubo lágrimas forzadas. Ella contestó con la honestidad que la había guiado desde el inicio. «No quiero promesas vacías. Quiero acuerdos, trabajo compartido, y una vida en la que podamos sostenernos en días difíciles». Elena asintió y dijo, «Lo acepto, cada día». Entonces, en medio de gente que las miraba con ternura y respeto, se dieron un beso breve y contenido. No fue una escena de película, fue la sutileza de 2 personas que eligieron, una vez más, pero esta vez con los ojos abiertos a la historia que traían. La boda no fue un acto de lujo corporativo, ni un show público destinado a titulares. Fue una celebración íntima, con la lista de invitados fiel a quienes realmente las habían acompañado. Roberto y su mujer, algunos empleados del restaurante, un puñado de amigos de la vieja época y varios jóvenes que habían pasado por el instituto. La ceremonia tuvo la sencillez de quienes saben que la vida que sigue es trabajo y ternura, no solo promesas vacías. Llevaron flores de estación, la música fue la de un grupo local y las palabras incluyeron elogios por la valentía de reconocer errores y por la apuesta comunitaria que habían emprendido. En el banquete se percibió una mezcla de risas y recuerdos. Alguien contó anécdotas del primer departamento compartido, otro recordó la primera vez que Elena entró a la cocina sin preguntar. Hubo instantes en que la risa cortó el peso de todo lo anterior. No fue una celebración de triunfo absolutamente cerrado. Las preocupaciones financieras del instituto seguían siendo reales. Las disputas sobre contratación no habían desaparecido y algunos problemas personales se mantenían como terrenos sensibles. Pero había, al lado de esas dificultades, una sensación de esperanza trabajada, no regaladas. El epílogo de esta historia no es una promesa de finales perfectos, sino una constatación. El cambio se construye en la repetición de actos cotidianos y en la disposición a rendir cuentas. A un año de la compra, el instituto había formado a decenas de personas. Algunos consiguieron empleos en restaurantes afines, otros iniciaron microemprendimientos y un par habían decidido avanzar hacia estudios superiores. Elena continuó participando financieramente, pero más importante aún fue su compromiso a ceder espacios de decisión. Lara no dejó de escuchar la memoria de aquel gesto de la doctora que la sostuvo. Lo narraba a veces en las clases como ejemplo de acompañamiento respetuoso. Una anécdota que no medicalizaba ni dramatizaba, sino que hablaba de la importancia de ser vistos. En lo íntimo,
Las noches compartidas tuvieron más de cocina que de glamour. Cocinaban juntas, hablaban sobre el día, a veces discutían por contratos que llevaban al instituto a una encrucijada, otras se reían recordando la torpeza de algunos eventos. El poder dejó de ser una barrera cuando Elena entendió que su rol no era dirigir la vida de quienes amaba, sino ayudar a que las decisiones fueran colectivas. Y Lara entendió que la ayuda no tenía que significar renunciar a su dignidad si quienes ofrecían apoyo mostraban voluntad de aprender. Hubo, claro, intentos de la prensa por reavivar antiguas narrativas. Hubo artículos que buscaban sensacionalizar el pasado, voces que cuestionaban la sinceridad de Elena y otras que esperaban una caída rápida. Ninguna de esas voces pudo borrar lo más importante, el tejido que se sostenía entre las personas que trabajaban juntas a diario. La comunidad, en su mayoría, eligió apoyar, porque al final lo que más contaban eran las oportunidades reales que empezaban a existir para los jóvenes y las familias. La figura de la doctora volvió a aparecer en la vida de ambas en momentos privados, en una clase en la que Lara explicó cómo la validación temprana la ayudó a sostener su identidad, en una carta que una alumna dejó en el buzón, recordando que alguien en su adolescencia le dio permiso para nombrarse. La memoria de esa mano fue una especie de brújula sentimental que no dictaba destinos, pero enseñaba que las pequeñas confirmaciones son poderosas. Elena, que nunca conoció a esa profesional, escuchaba con atención y reconocía la simetría. Ella también necesitó, en algún momento, un espacio donde no temiera nombrar su verdad. Sus procesos no eran idénticos, pero la empatía se consolidó entre ellas por esa vía. La reparación, en muchas ocasiones, llegó tarde para deshacer dolores. No hay remedio para ciertos silencios que marcaron años, pero lo que sí se pudo hacer fue ofrecer un ambiente distinto para las siguientes generaciones, un lugar donde la identidad no sea motivo de exclusión, donde las oportunidades sean más equitativas y donde las historias personales se integren en la construcción de proyectos. El instituto fue un instrumento, imperfecto pero real, para esa transformación. En la última escena que quiero dejarte, vemos a Elena y a Lara caminando por la calle del barrio donde todo comenzó. No es un viaje nostálgico sin sentido, es una visita a las raíces, a ese almacén donde la señora Marta sigue vendiendo panes y a la banca del parque donde Lara se sentó aquella madrugada tras la cena. Caminan juntas, sin la pose de figuras públicas, hablan de cosas cotidianas, se detienen a saludar a quienes las reconocen y se sientan en la banca. Lara, mirando el fondo de la plaza, apoya su mano en la de Elena. No es un gesto para las cámaras, ni una escena para titulares. Es un gesto íntimo, parecido al que la doctora tuvo años atrás, una confirmación silenciosa de que pese al rastro de errores y la complicidad del tiempo, han elegido sostenerse. No sabía que era lesbiana hasta que la doctora me tomó la mano en silencio, había dicho alguien alguna vez, y esa frase no se vuelve un diagnóstico, se vuelve memoria protectora. En el parque, con los sonidos de la ciudad de fondo, ambas saben que la verdad se mantiene cuando se practica cada día, en las decisiones, en las renuncias, en las risas y en los problemas compartidos. Si esta historia te resuena, deja en los comentarios desde dónde la estás viendo y qué te gustaría que se repare en tu entorno. Comparte con alguien que necesite escuchar que la valentía muchas veces empieza con gestos pequeños y con la disposición a cambiar. Y si quieres apoyar proyectos como el Instituto, busca en la descripción del video los enlaces para informarte y colaborar. La transformación nunca fue un acto individual, sino colectivo.